Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Presentamos Doctor TV. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV por Televisión Universitaria La Red Rubí, programa 464, en este día lunes, el último lunes del mes de octubre, dando pie, como siempre, a Doctor TV. 15 grados centígrados a esta hora de la tarde-noche, con una humedad relativamente del 13%. Damos las muy buenas noches a la conductora, la doctora Rosario Ruiz. Doctora, un placer saludarla, bienvenida al programa. Muchas gracias, Calvita, lo mismo digo. Muchas gracias, queridos amigos, por recibirnos otra vez dentro de sus casas para hablar de temas de salud y de temas sociales, como siempre. Hoy el doctor Larrea no nos va a acompañar, pues en Cochabamba se está desarrollando un Consejo Médico Nacional y mañana habrá un taller con cámaras de senadores y diputados, pues discutiendo el mismo tema, lamentablemente, las modificaciones a los artículos del Código Penal, que esperamos resulten del mejor modo posible en pro del bienestar tanto de médicos y profesionales en salud y no profesionales en salud, como también de nuestros pacientes. Estamos muy preocupados, la discusión persiste, pues ojalá se puedan resolver las cosas de un modo muy adecuado. Empezamos con este tema lamentable, pero que esperamos que dé buenos frutos. Y como siempre, con el auspicio del Colegio Médico de La Paz, tenemos que presentar la agenda médica, pues es común que el Colegio Médico de La Paz desarrolle sus actividades cotidianamente. Y quiero empezar invitándolos a lo que va a ser la segunda campaña de dermatología por una piel sana, que va a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de noviembre, es decir, ya la siguiente semana. Están todos cordialmente invitados. La atención, como siempre, en esta campaña y todas las campañas que desarrolla el Colegio Médico de La Paz es completamente gratuita. Además que, si es necesario, se puede otorgar el inicio de tratamiento o se puede derivar a pacientes que lo requieran a otras especialidades, como ven en la parte inferior del afiche que ven en su pantalla, ya que se va a evaluar la piel, ya que la piel puede presentar manifestaciones de múltiples enfermedades sistémicas en todo el cuerpo. Entonces, si alguno de los pacientes requiere atención de otra especialidad, pues este paciente va a ser derivado con la especialidad correspondiente. Les repito, va a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de noviembre en instalaciones del Colegio Médico de La Paz, en la calle Vallivian, ahí muy cerquita a la Plaza Murillo. Se van a hacer además tratamientos de verrugas y además mencionan el tratamiento con plasma en algunos casos específicos. Las atenciones se van a desarrollar estos días en las mañanas de 9 a 12 y en las tardes de 3 de la tarde a 6 de la tarde. De todos modos, al finalizar el programa vamos a tener algunos profesionales de la Brigada Médica del Colegio Médico de La Paz, quienes nos van a hacer extensiva esta invitación y ya nos explicarán específicamente de qué se va a tratar la campaña. Además, quiero invitar a todos los profesionales a participar de la Jornada Departamental de Urgencias y Emergencias del Adulto Mayor en el primer nivel de atención. Una jornada dirigida a todos los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención a nivel departamental. Esta jornada se va a desarrollar los días 8, 9 y 10 de noviembre en las tardes, desde 6 de la tarde a 9 de la noche, también en el auditorio del Colegio Médico de La Paz, ubicado en la calle Vallivian, cerca de la Plaza Murillo. También las inscripciones se hacen en el mismo evento o en el Colegio Médico de La Paz a partir del momento. Como ven, el temario es bastante amplio, dirigido a la atención
de las personas mayores de 60 años, las urgencias y emergencias del adulto mayor, con el auspicio del Colegio Médico de La Paz del 8 al 10 de noviembre. Entonces, quienes asistan a estas personas en el primer nivel de atención están cordialmente invitados a actualizarse en lo que es atención de urgencias y emergencias del adulto mayor. Y bueno, como siempre, no podemos dejar de mencionar a quienes están permanentemente auspiciándonos, Calvita. Muy bien, doctora, claro que sí, vamos a ir a mencionar a nuestros auspiciadores en Doctor TV. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Clínica de Ojos Burgoa, oftalmología clínica y quirúrgica del Dr. Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda. Nos encontramos en la avenida Montes, 768, edificio de Colmes, anillo oficina número 1, teléfono 2900-311. Te recomendamos para tus ojos un examen biomicroscópico con lámpara de hendidura, examen fondo de ojo, diagnóstico de cataratas para que puedas operarte y ver de nuevo, examen de retina porque puedes tener un desprendimiento y no saberlo. Además, exámenes para los más pequeños midiendo sus lentes si es que así lo necesitan. Clínica de Ojos Burgoa. Y al empezar esta nueva parte del programa, pues hemos visto las imágenes de Aide nuevamente. Seguimos con la campaña para apoyar a esta pequeña que ha sido operada de un tumor gigantesco en la Clínica Europa. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tratamiento aún es largo y requiere apoyo para poder cubrir los gastos. Ahí vemos a Aida Chambi. Entonces todos aquellos que quieran aportar y ayudar a Aida pueden hacer presentes sus aportes en dinero en la cuenta que tienen en su pantalla o en la Clínica Europa directamente, que se encuentra en la avenida Carrasco. Y bueno, como siempre vamos a hablar de un tema sumamente importante hoy día y bastante frecuente. Tengo el placer de tener a mi derecha al doctor Freddy Coca, médico especialista en cirugía general y además médico especialista en proctología. Buenas noches, doctor Coca, un placer tenerlo aquí. Doctora, buenas noches. En principio quiero agradecer a su persona y a los encargados del programa por la invitación.
Claro que sí. Este es un programa, doctor Coca, de todos nosotros, es del Colegio Médico de La Paz, así que es un placer tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque el objetivo es dirigirnos al público en general y empezar a enseñarle cuál es la causa de sus problemas y cómo ayudarnos a nosotros los médicos a tratarlo. Así que hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante en lo que es proctología, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que son las enfermedades anorrectales, que es parte de su especialidad, doctor. Claro que sí, o sea, es una especialidad relativamente nueva y por la ubicación, por muchos factores, a veces no le prestamos mucha atención, ¿no? El pudor dentro de ellos, que a la persona le impide acudir a un profesional para tener una solución pronta a su problema. Si hablamos de los médicos proctólogos, doctor, primero usted se ha especializado en cirugía porque es un prerequisito para hacer la proctología y luego la proctología como tal. ¿De qué se trata esta especialidad, doctor? Bueno, como usted dice, el requisito básico es la especialidad de cirugía general, luego la subespecialidad. Afortunadamente en nuestro medio ya contamos con la subespecialidad. El Hospital Obrero ya este año va a promocionar a la 4ª generación de coloproctólogos. Entonces era necesario esta especialidad para nuestro medio por la frecuencia de la enfermedad. Bueno, antiguamente se hablaba de la proctología, ¿no? La proctología netamente se encarga de enfermedades del ano y del recto. Entonces, luego de varios consensos, entonces se determinó que la especialidad debería tomar un segmento más del intestino, o sea, la parte del colon. Por lo tanto, los especialistas ya actualmente están saliendo como coloproctólogos. ¿Esto qué quiere decir? Que son encargados de todo el segmento del intestino grueso, recto y ano. Entonces, todas las enfermedades que asientan en este órgano son tratados por la especialidad. Si nos repiten la imagen anterior, por favor, ahí podemos identificar más o menos de las partes que nos está hablando, doctor. Sí, acá entonces podemos ver parte, ¿no? Esta, más que todo esta diapositiva es a propósito de las enfermedades que vamos a ver hoy, netamente la proctología. Ahí podemos ver el canal anal y parte del recto. Entonces, un repaso solamente anatómico que luego vamos a ir tomando un poquito más los temas y las patologías que asientan en esta región. Lo que queda por encima del ano y del recto es el intestino grueso, que sería la siguiente parte que también incumbe a la especialidad de proctología. Sí, o sea, el intestino grueso, netamente, primero saben por anatomía que viene el intestino delgado, se une con el intestino grueso en la válvula iliocecal. A partir de este segmento ya toma el intestino el nombre de colon. Entonces tenemos el colon ascendente, que no lo traje, el colon transverso, descendente, el colon sigmoide. A partir del colon sigmoide viene el recto y el ano. Acá tenemos parte del recto y el ano, que son parte de los dos segmentos que vamos a tratar en este momento. Si hablamos de estos dos segmentos, doctor Coca, ¿cuáles son los problemas o las enfermedades más frecuentes a este nivel? Las enfermedades frecuentes ahí podemos observar con un color azul. Entonces, el recto, para tomar en cuenta la enfermedad hemorroidal, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, entonces se asienta, dividimos nosotros en el recto y el ano. Entonces ustedes pueden ver una línea como con unos canales, que esa es la unión entre el recto y el ano. De esos canales, lo que está por encima, esa figura un poco dilatada, azulada, serían las hemorroides internas. Y las hemorroides externas, ustedes pueden ver en la parte de abajo también unas dilataciones azuladas, que serían las hemorroides externas. Y ambas, o sea, a la derecha de la pantalla en este caso, pueden observar que hay varias imágenes azuladas, entonces como si estuvieran protruyendo, que son las hemorroides mixtas. Por ende, entonces las hemorroides se dividen en tres. Una hemorroide interna, que está por encima de la línea dentada, nosotros decimos. La hemorroide externa, que está en el borde del ano, o sea, en la parte de afuera, que nosotros podemos verlo. Y las hemorroides mixtas, también, que nosotros podemos observarlo a la simple inspección. Las hemorroides internas, excepto que estén en 4º grado, pueden ser observadas. Si es que una persona sospecha de tener hemorroides, doctor, ¿qué manifestaciones presenta?
¿Qué me molesta para darme cuenta si puedo tener esto o algo similar? No sé si es una característica muy importante de todas las enfermedades anosrectales, es que tiene síntomas comunes. Y la población la conoce, o sea, todas las enfermedades que asientan en esta región la denominamos hemorroides. Pero hay una cosa de 20 o 30 enfermedades que asientan en esta región. Entonces, he traído una diapositiva con los síntomas comunes. ¿Cuáles van a ser? El dolor. Entonces, la gente, por la primera manifestación que va a acudir a consulta es el dolor. Posteriormente viene por el sangrado. Rara vez viene primeramente por el sangrado, porque mucha gente sangra y dice mi hemorroide, lo deja pasar o ya acude a algún tratamiento alterno y efectivamente todo sangrado va a ceder en esta región. Entonces el dolor es la principal característica por la cual el paciente va a acudir al médico. Luego tenemos el sangrado, el escozor, que sería el prurito en este caso, el ardor, la sensación de masa. Dice, tengo algunas bolitas, voy a hablar en términos que la población conoce, que son sensaciones de masa en esta región, y hay irregularidad defecatoria. Entonces, todos estos síntomas son comunes a todas las enfermedades anosrectales. A estos síntomas solo tenemos que adicionar 1 o 2 síntomas para ya hacer el diagnóstico, ya sea una enfermedad hemorroidal, sea una enfermedad fisuraria, absceso, fístula, prolapso, etc. Pero todas estas enfermedades tienen estos síntomas que les había indicado. El problema, doctor, en esta región justamente anorrectal, además del pudor, pues es que es una zona que no la podemos observar. ¿Cómo me guío yo si tengo un problema de estos? Definitivamente por estos síntomas, son molestias que el paciente refiere y que definitivamente nos tienen que obligar a acudir con un profesional que es el que nos va a decir cuál es la lesión que podemos encontrar allá abajo. Nos ha hablado ahorita de 4 lesiones que son generalmente frecuentes, que son las por las que los pacientes acudimos con el proctólogo. Sí, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a observar, empezamos, entonces vemos que estas enfermedades generalmente tienen un trípode de tratamiento, esto es solamente para un preámbulo. Tratamiento médico, se puede hacer un tratamiento en consultorio y quirófano. Si vemos la siguiente, vamos a empezar por la enfermedad más frecuente que les había indicado hace un momento. Entonces vemos ya acá la enfermedad hemorroidal. Siempre les digo a los pacientes, hemorroides tenemos todos, son vasos sanguíneos. Cuando estos vasos sanguíneos sufren una dilatación, entonces recién se manifiesta como enfermedad hemorroidal. Ahí tenemos en las diapositivas las hemorroides internas, que netamente están en la parte central, la hemorroide externa y las hemorroides mixtas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? La hemorroide externa, netamente el paciente va a observar cuando vaya a defecar y se haga el aseo correspondiente de esta región, una masa, una lengüeta en este caso. Entonces el paciente dice, claro, me ha salido una bolita, siempre me van enunciando eso. Pero la característica es que generalmente es indolora. Solo uno va y toca una masa, y dice, bueno, como no duele, a veces viene donde el médico, a veces no. Entonces, esta masa corresponde a una hemorroide externa. La hemorroide mixta, cuando defeca, entonces el paciente generalmente dice, parece que algo se sale de adentro. Entonces, como si protruyera en ese momento, la gente a veces en su término dice, parece que floreciera mi cola. Nosotros le decimos la cola a la región del ano, ¿no? Para tener una empatía mejor con el paciente. Entonces, si cuando uno defeca y nota que hay una protrusión de una masa que se externiza hacia afuera, entonces probablemente sea una hemorroide mixta. Y cuando hay solamente hemorroide interna, esta hemorroide interna, de acuerdo a la clasificación, en algún momento, el tercer y cuarto grado, efectivamente va a salir una bolita cuando defeque, pero se va a acompañar con sangrado, generalmente. Entonces, esta bolita, cuando es tercer grado, necesita el paciente volver a reintroducirlo al canal anal. En el tercer grado se va a quedar una vez que reintroduce. En el cuarto grado, a pesar que uno reduce o introduce el paquete hemorroidal en el canal, en el conducto anal, nuevamente va a protruir. Esa es la característica del cuarto grado. Ahora, en la hemorroide externa, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener una sensación de masa, va a tener prurito, porque estos colgajos cutáneos se humedecen, a veces se queda con excremento cuando uno no se asea bien, va a tener ardor. Entonces, esas son las características. Prurito,
ardor, sensación de masa en esa región, humedad. La hemorroide mixta se va a acompañar a veces con sangrado porque es interna y externa, y los mismos síntomas de la hemorroide externa. La hemorroide interna, de acuerdo al grado, generalmente solo sangra, y es sangrado indolor, esa es la característica principal, excepto que esté complicado. Entonces, hay un sangrado sin dolor, muchas veces el paciente relata que ese sangrado es compresión, vulgarmente ellos dicen que es como chisquete, o la taza se encuentra completamente empapada. Entonces, dolor sin sangrado generalmente es una hemorroide interna, excepto, estamos hablando de la enfermedad hemorroidal no complicada en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en este caso? Entonces, nosotros hacemos tratamiento para un poco que remitan los síntomas, porque los paquetes vasculares o esos colgajos cutáneos que tiene la gente no van a remitir. Siempre yo les hago voy extrapolando con la liga. Entonces la liga que está estirada ya pocas veces regresa a su tamaño normal. Entonces el tratamiento solamente es para quitar las molestias, el prurito, la sensación de masa que tiene, el ardor, etc. Pero para remitir completamente el paquete hemorroidal, muy rara vez se ha observado. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Lo que se utiliza, corticoide con su analgésico, los baños de asiento que solemos utilizar con manzanilla como antiinflamatorio, y lo principal para todas las enfermedades, la fibra. Entonces, bajo ese trípode nos manejamos para que pueda disminuir los síntomas. ¿Por qué se producen las hemorroides, doctor Coca? ¿Por qué estas dilataciones? Acá tenemos las almohadillas en el ano. Nosotros, si me permite la población, decirles como unas bolitas, que es el término en lo que ellos expresan, nosotros indicamos como paquetes vasculares. Tenemos 3 paquetes, o sea, 3 bolitas en el ano que nos pueden salir. ¿Por qué? Estos paquetes son almohadillas que todos tenemos en el recto, ¿ya? Cuando estos, por diferentes factores, pierden la elasticidad, y hay un músculo que los mantiene un poco adheridos a la pared rectal, digamos. Cuando este músculo pierde la elasticidad, entonces, y aparte estos paquetes van dilatándose, entonces se manifiesta la enfermedad hemorroidal. ¿Por qué se manifiesta? Principalmente el estreñimiento, ¿ya? Los 2 estados defecatorios extremos, diarrea o estreñimiento, produce, pero más el estreñimiento, porque cuando uno va pujando, vulgarmente va bombeando sangre hacia estos paquetes, y estos paquetes es como si los estuviéramos estirando continuamente. Entonces, hagamos solamente números, cuántos años de vida tenemos. Entonces, el pujo continuo y el envejecimiento del músculo que le tiene adherido a esa almohadilla hemorroidal, a la pared rectal, hace que se vayan manifestando las hemorroides. ¿Problemas secundarios al embarazo o a la obesidad, doctor, son frecuentes? Al embarazo sí. El embarazo sabemos que de por sí, por los trastornos hormonales, entonces hay una irregularidad defecatoria, especialmente cursa con estreñimiento. Entonces, aparte del factor mecánico, ¿no?, del bebé, hace que estos 2 factores se vayan manifestando un poco más la enfermedad hemorroidal. En las personas obesas, lógicamente, las personas obesas tienen poco hábito de ingesta de líquido. Esta ingesta de líquido y la fibra, especialmente en nuestro medio, que es el occidente, que no tenemos mucho hábito de consumir la fibra. Aparte, pelamos todo lo que comemos, siempre les digo. Entonces, no hay que pelar los alimentos que pueden ser consumidos con la cáscara, porque en la cáscara está la fibra. Un ejemplo clásico, la mandarina, ¿qué es lo que hacemos? O la naranja, lo pelamos todo y solo la pulpa consumimos. Y la fibra, si vulgarmente hablamos, están en esos tallitos y lachas que tiene, eso es la fibra. Entonces nosotros consumimos solo la pulpa y eso va a la larga ir a un estreñimiento. Y aparte por el frío... Tomamos jugos de naranja. No tomamos líquido, Coca-Cola, etcétera, o sea, agua, que es lo primordial. Con eso el organismo va a regular fibra y agua. Casi el 70-80% son responsables de todas las enfermedades colorectoanales. Doctor Coca, nos has dicho ya que solamente el tratamiento médico mejora los síntomas, las molestias, no es curativo como tal. ¿Se tiene que llegar necesariamente siempre a la cirugía para resolver este problema? El requisito no es operar. ¿Por qué? En el ano, como hemos observado en una diapositiva anterior, les había indicado que evaluamos nosotros para empezar como un reloj la colita. Cada 2 horas
puede salirnos un paquete hemorroidal. Tenemos 3 principales que les había dicho, pero hay accesorios. Entonces pueden salir más o menos de 6 a 8 bolitas. Entonces, por cirugía, siempre generalmente solo extirpamos 3, porque si quitamos todo, vamos a tener una complicación que se llama estenosis. Vulgarmente el ano va a cicatrizar muy estrecho. Entonces, nueva cirugía para poder hacer una plastía de ese ano y uno pueda defecar con cierta regularidad. Es por eso que de entrada nosotros, por lo menos la escuela de donde vengo, no aconsejamos la cirugía. Les explicamos y les decimos que es una degeneración del músculo, que eso nunca va a pasar a cáncer, porque la gente siempre pregunta eso. Si me quedo con esto que es extraño a mi cuerpo, ¿se va a convertir en cáncer? La enfermedad hemorroidal nunca migra a cáncer. Por ende, si no migra a cáncer, si solamente se pueden extirpar 3 paquetes hemorroidales y podemos tener de 6 a 8, entonces ese paciente a la larga, si no corrige lo principal que ha sido la ingesta de fibra y líquido, nuevamente puede tener un nuevo paquete que se haya dilatado y ser tributario a nueva cirugía. Entonces, ¿cuándo nosotros consideramos la cirugía o aconsejamos la cirugía? Cuando a pesar del tratamiento el paciente mejora, pero nuevamente tiene sensación de humedad, escozor, molestias. Entonces, cuando es muy molestoso y con tratamiento médico no logramos disminuir a un 10 o 5% los síntomas, entonces aconsejamos que se pueda realizar la cirugía en caso de hemorroides externas. En caso de hemorroides internas, cuando el sangrado es muy anemizante, el paciente sangra y muchas veces se anemiza, entonces también nosotros aconsejamos la cirugía. Cuando hay un prolapso, también lo mismo, porque el prolapso es mucoso. Entonces, si esto se exterioriza, va a humedecer continuamente la colita, el paciente va a estar con humedad, sensación de humedad. Entonces, hay varios tratamientos que se pueden realizar actualmente, desde la ligadura que luego vamos a observar. Ahí en la diapositiva ustedes pueden observar una complicación, el prolapso hemorroidal. ¿Qué es el prolapso? Que vulgarmente la colita se ha salido todo, se ha florecido, como ustedes pueden observar en la diapositiva de la izquierda, la primera. Entonces, tenemos varias bolitas, ahí tenemos los paquetes principales y algunos accesorios, juntamente con un edema, con un rodete que tenemos, que son las hemorroides externas. Ni en este caso nosotros operamos. La corriente internacional dice que si operamos esto, ustedes pueden ver que se sacrifica mucho tejido, el posoperatorio es muy doloroso, por ende solamente hacemos tratamiento médico. Tratamos de relajar un poquito el conducto anal, el esfínter, para poder reintroducir estos paquetes. Reintroducimos y a las 6 horas se hace una nueva revisión y estos paquetes se han desedematizado, entonces reduce más o menos un 40 a 50% el edema que tenían. En el caso del segundo, que es mucho menos aparatoso que el primero, en ese caso también indicamos tratamiento médico. Ustedes pueden observar que la piel está roja, con sensación de humedad, etc. Y el tercero, un tratamiento diferencial que hay que hacer con esa bolita que tenemos casi al centro, que es pequeña, es una papila hipertrófica que muchos van confundiendo con un hemorroide, que vamos a ver en la siguiente patología. Si vemos la siguiente, por favor. Queremos, queridos amigos, invitarlos a llamar al programa. Hoy día estamos hablando con el doctor Freddy Coca de enfermedades anorrectales. A nuestro teléfono, Calvita. Al 244-3413, línea habilitada para que puedan hacer la consulta, como lo decía doctor, usted, a nuestro distinguido invitado, el doctor Coca. Claro que sí. Doctor, a veces confundimos con la papila hipertrófica que dice usted, pero a veces también se notan bolitas cuando hay abscesos anales, sí, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Efectivamente. ¿Cómo se diagnostica esto y cómo se trata a diferencia del hemorroides? El absceso es un dolor, nada más que dolor. El paciente es un dolor que no soporta, no puede sentarse, es un dolor más intenso que el del hemorroide. Muy intenso. En la hemorroide, los únicos casos que van a doler es en caso de que haya prolapso hemorroidal, lo que hemos visto, la exteriorización de todos los paquetes y la fluxión, que es importante. ¿Qué es la fluxión? Que todo lo que se ha salido de la colita se vaya a isquemizar, vulgarmente se vaya a podrir. Ni en ese caso tampoco operamos de urgencia, excepto que haya una sepsis, o sea que haya una infección, porque lo que se ha isquemizado va a ir a la necrosis y ese tejido no es normal y puede ser foco de una infección en un paciente. Hay que evaluar si es paciente diabético, si tiene enfermedades de base,
para poder recién operar de urgencia, porque como les he indicado, el tejido que se sacrifica es bastante y la estenosis es muy embromoso de manejar. Por eso nosotros siempre, primero reducimos, hacemos tratamiento antibiótico, porque ese tejido va a ir hacia la necrosis, va a ser un foco de infección, adicionamos un antibiótico y nos ha ido hasta el momento en nuestra práctica profesional, no hemos tenido que operar prolapso ni lo que les había indicado las dos complicaciones de la enfermedad hemorroidal. Y vamos al absceso. Antes de hablar más del absceso, tenemos una llamada, Calvita. Clínica Alemana 243-2521. Está don Luis de la Ciudad del Alto en consulta, doctora. Señor Luis, muy buenas noches, bienvenido. Doctorita, muy buenas noches. A usted y al doctor, gusto de saludarlos a ustedes, doctorita. Mire que realmente es una sorpresa tan grande que el doctor nos da, que realmente a veces no se puede operar, se puede hacer un tratamiento. Qué bien, muy bien, que yo estaba muy preocupado. Tengo dos pelotitas fuera en el ano mismo. Me escuece, me duele, porque claro, anteriormente he estado estreñido, pero a base de jugos y de fibras he podido botar ya un poquito mejor. Pero bien al doctor, quiero preguntarle al doctor que si esto, por ejemplo, no llega a crecer o a tener más complicaciones, doctorcito, por favor dígame, ¿y dónde lo puedo visitar, doctor, para que usted me haga ese tratamiento, doctorcito? Muy gentil, muchas gracias. A ustedes les debemos toda nuestra salud. Gracias, doctorita. Gracias, señor Luis. A ver, él tiene su problema de hemorroides, le preocupa si es que esto puede empeorar. Algo que quiero que me entienda la población. No les he indicado que no se debe operar ni que no se debe operar. He indicado que la conducta de ingreso generalmente no es la cirugía, excepto que el tratamiento médico haya fracasado, que el paciente continúe con sus molestias. Entonces, en este caso, y que sean pocas las lengüetas que tiene. Pero si tiene varias lengüetas como coronando el conducto anal, entonces al paciente se le explica que no se le va a retirar todo, por el hecho que ya les había dicho anteriormente, que no podemos retirar porque la cicatriz tiende a estenosar el ano, a estrechar. Entonces, si a pesar del tratamiento en el paciente que nos indica, me parece que sí es una enfermedad hemorroidal por los datos y las características, si a pesar de haber corregido la dieta, esas bolitas van a persistir, no van a disminuir con haber corregido la dieta y con el tratamiento, solo se van a quitar las molestias, el dolor, el escozor, la picazón, etc. Las bolitas persisten. Si esas bolitas persisten y no molestan, bueno, ¿para qué retirarlas? Pero si a pesar del tratamiento médico persisten las molestias, la conducta es quirúrgica. Pero hay mucha gente que dice, doctor, no, quiero que me retire, aunque no me moleste, quiero yo mi colita como estaba antes. Muy bien, se las opera. Hay otra llamada, Calvita. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, 281-1744. Está doña Carmen de la zona central, doctora. Señora Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Aló? Sí, señora Carmen, la oímos. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, Buenas doctora. noches. Quería preguntarle al doctor, a mí me sale como una lengüetita. Yo al hacerme el peor lo vuelvo a meter y también tengo un sangrado, pero no continuo. Alguna vez me provoca ese sangrado. Yo quería preguntarle al doctor, ¿qué puedo hacer? ¿O sería necesario siempre que vaya al médico a hacerme ver? ¿O tal vez con el agüita de manzanilla podría hacer un poquito tal vez de reparar? No sé, será mi pregunta. Muy bien, señora Carmen. Gracias. A usted, de eso también tenemos que hablar, doctor. Hay mucho diagnóstico diferencial cuando una persona tiene sangrado por esta región. Sí. ¿De qué se podría tratar? Si avanzamos en la diapositiva, vamos a llegar a una patología que es la fisura anal. Entonces, la fisura anal, va a haber una lengüeta que es una hemorroide externa, pero la patología de base es que en el ano se ha hecho una herida. Entonces, más adelante, por favor, si podemos adelantar más, esa es ya lo que les había indicado hace un momento, la hemorroide complicada. Este es previo antes que les responda la señora para pasar esta diapositiva. Esta es una complicación de la hemorroide externa.
podemos observar una masa, entonces que sí en este caso va a doler, pero no es un dolor tan intenso como el absceso anosectal. Es una bolita que hay un disconfort, un dolor moderado, tolerable para el paciente. El diagnóstico es una trombosis hemorroidal. Para que la gente me entienda, es como un chichón de la cabeza. Cuando alguien se golpea le sale un chichón y tiene su tiempo para que se absorba. Esto se puede hacer 3 tipos de tratamiento. Tratamiento médico, que lógicamente va a curar en más tiempo. Hacer el drenaje, infiltrar un corte y sacar el coágulo como se ve en la parte derecha, que ya el organismo lo ha drenado espontáneamente, está ahí el coágulo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Infiltramos y retiramos ese coágulo y el tratamiento ya está realizado. Se hace solamente antiinflamatorios, algunas pomadas, y el mismo organismo va a producir que ese edema vaya remitiendo y ya no es necesario operar. Pero a lo que decía la señora, me parece por las características, si pasamos más adelante, que tiene una enfermedad fisuraria. Esa es la cirugía que se puede realizar. Hay varios tipos de cirugía de la hemorroide. Más adelante, por favor. Un poquito más adelante, también esta es. Entonces, la fisura anal. La fisura anal son heridas que son producto de la diarrea o el estreñimiento, que generalmente se ubica hacia anterior o posterior, para que la gente me entienda, hacia la colita o hacia los testículos o la vagina en la mujer. A ese nivel van a crecer lengüetas. Entonces la señora me habla de una lengüeta que va sangrando. ¿Cuál es la característica de la fisura? A veces hay una lengüeta, hay un dolor defecatorio en algunos casos intenso. Cuando está defecando es como si el ano estuviera estrecho, tiene que pujar un poquito más de lo habitual y hay una sensación de que se abre una herida o una llaga en el ano. Sale raspando el excremento, siempre dicen. Posteriormente hay un tenesmo del ano. Una vez que ha evacuado, el ano lo siente duro, ganas de sigue querer defecar y la lengüetita en ese momento se pone intocable. Esto es una enfermedad fisuraria. La enfermedad fisuraria, como les he indicado, es por el estreñimiento o la diarrea. También se realiza tratamiento médico, excepto que sea muy doloroso, que el paciente esté muy incapacitado, que no haya comido, etcétera, o que haya una hipertonía. ¿Qué es una hipertonía? Nosotros al examinar vemos que el ano está como cesado, no ingresa ni la punta del dedo. En este caso recién solemos hacer una conducta quirúrgica para producir una relajación del músculo que está como con calambre. Entonces la señora que nos ha llamado me parece que tiene este tipo de enfermedad, una fisura anal. ¿Qué característica va a tener? Un escaso dolor al defecar, sangrado en el papel, rojo rutilante, en algunos casos gotitas o un poco más, pero no va a ser muy abundante como la enfermedad hemorroidal. Sangrado, dolor, dificultad al defecar, generalmente es fisura anal. Solo sangrado sin dolor, hemorroide. Solo dolor intenso y una bolita o una masa en el ano, absceso. Clínica de Ojos Burgoa, 2900311. Don Esteban en la línea, doctora. Señor Esteban, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consultita con el doctor. En realidad era, ¿qué opina él sobre la automedicación con cremas para aliviar la comezón, tanto el dolor, o en otros casos la inflamación? Cuando hay dolor, justamente habló de la fisura anal, cuando hay prácticamente intenso dolor al defecar, ¿no? Esto quiere ver si es recomendable o qué tipo de cremas recomendaría para poder aliviar. Ya. Bueno, aquí hay justamente la pregunta es muy importante, ¿no es cierto? Usualmente deberíamos tratar una enfermedad, es lo mejor, hasta la curación, porque es lo más adecuado. Pero muchas veces utilizamos o automedicamos con cremas o otros medicamentos, mejora los síntomas y lo dejamos, y volvemos a usarlo cuando vuelve a molestar. ¿Cuál es la conducta adecuada, doctor Coca? Siempre hemos indicado que la automedicación no es buena, ¿no? En el mercado hay un sinfín de pomadas y, como les vuelvo a repetir, todos lo llaman para hemorroides. ¿Qué es lo que te está molestando en la cola? Hemorroides. Entonces hemos visto solo 2 enfermedades en este momento que casi se parecen, las hemorroides y la enfermedad fisuraria. Entonces en la enfermedad fisuraria aguda solemos utilizar los corticoides, a pesar que la literatura indica que los corticoides no son buenos porque inhiben la cicatrización rápida. Pero ¿con qué objeto utilizamos? Con el objeto de calmar el dolor, porque el dolor en este caso sí es un poquito más
pero menos que el absceso. Les duele, les molesta, especialmente cuando van al baño. Y esta gente, ¿qué es lo que opta? Por no comer. No come para no ir al baño. Entonces, mientras el dolor del absceso es continuo, esa es la diferencia. Y aparte hay fiebre y otros síntomas más. Entonces, no es bueno automedicarse, porque uno va a la farmacia y le va a indicar probablemente un corticoide anestésico, que decimos. Entonces, lógicamente, le va a calmar la molestia, pero el corticoide solo se debe utilizar por cierto tiempo. Uno, si es fisura, va a inhibir la cicatrización. Dos, si se utiliza por mucho tiempo, nos va a dar una dermatitis por corticoides en esta región. ¿Qué quiere decir? Que lo va a volver esta región más débil y fácilmente va a tener este paciente pruritos, ardores, sangrados o una dermatitis. Entonces siempre es necesario acudir a un médico especialista para que pueda utilizar en los tiempos prudentes el corticoide y adicionar otro tipo de medicamentos, porque en la fisura anal, lógicamente, casi en todo se hace el baño de asiento. Alpura 100%, perdón, doctor, Alpura 100% agua purificada, 272-1887. Está la señora Marta en la línea telefónica, doctora. Señora Marta, buenas noches, bienvenida al programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Bueno, quería consultarle al doctor, mire, más o menos tengo este problema hace 2 años, ¿no? Fui a una especialidad a cortología, ¿no? Entonces, bueno, me hacía hasta las piernas y me dijo que ese no es el problema de las hemorroides. Claro que tengo hemorroides, pero me decía eso, que no es un síntoma de las hemorroides que me ardía hasta las entrepiernas cuando me daba, digamos, un calor o el sol, alguna cosa. Entonces me decía eso, pero yo lo relaciono con la hemorroides que tengo. Y otra consulta que parece que no funcionara la última parte del recto, parece que como con el tiempo ya tanto, a veces que me arde o me escotilla y demás, pero me parece que se ha quedado un poco estático esa parte. No sé si es también parte de la hemorroides, porque ya está muy avanzada, no sé. Pero eso quisiera, por favor, que me sacara de las dudas, que me ardía hasta las entrepiernas, hasta abajo. O sea, ya, muy bien. De todos modos, queremos ser claros con el público, doctor Coca. Las manifestaciones a veces pueden confundirse. Podemos hablar de una simple parasitosis que se manifiesta con escozor en esta región, hasta lesiones cancerosas en esta misma región. Y lo que tenemos que aclarar al público, y quiero ser claro con ustedes, es importante que ustedes acudan a un médico. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta es una región a la que no tenemos acceso, no podemos ver directamente qué es lo que tenemos. Entonces debemos acudir con un profesional para que nos diga qué lesión tenemos y qué tratamiento debemos hacer. Recordemos, si son lesiones malas, si las detectamos a tiempo, sí son curables. Sin embargo, si las detectamos tarde, no. El tratamiento es mucho más complejo, es así, doctor. Y si hablamos de hemorragia, de escozor, de múltiples síntomas en esta región, podemos muchas veces confundir los síntomas. Indudablemente, o sea, nada va a suplir la consulta con un especialista, ¿ya? Médico, y mejor si es del campo, pero para empezar, si no están al acceso, por lo menos una consulta médica. El médico ya evaluará, mira, me parece que hay algo raro, entonces necesita una valoración por el especialista del campo. Lo que decía doctora indudablemente es real. Acá nos podríamos pasar todo el tiempo hablando solo de hemorroides, pero tenemos que tener en cuenta que aproximadamente en un trabajo que ha salido el 50% de los pacientes que han venido a la consulta por sangrado, solo por sangrado, se les ha hecho estudios y se ha detectado que de estos 50% aproximadamente, entre el 30 y el 40% tenían cáncer colorectal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la primera manifestación del cáncer también es el sangrado. Y un sangrado también indoloro. Entonces la gente a veces dice, no, me está sangrando, mi hemorroide, y lo deja pasar. Entonces, ¿cuándo va lamentablemente el paciente donde el médico? Cuando duele, o cuando hay otro síntoma asociado, entonces ya ve algo raro. Entonces, cualquier manifestación que sea raro, siempre es lo aconsejable acudir ante un profesional para que pueda descartar que no se trate de la manifestación temprana de una enfermedad severa. Será, doctor Coca, mire, 3 de las personas que nos han llamado
hasta el momento tienen manifestaciones bastante crónicas, mucho tiempo. ¿Será que podrá usted acceder a hacerle una consulta a cada uno de ellos, por favor? No hay ningún problema. Entonces, la que se encarga doctora se comunica y no hay problema. Internamente comuníquense, por favor, y les vamos a decir dónde van a acudir para que el doctor Coca pueda revisarles y decirles cuál es su problema y qué tratamiento deben realizar. Calvito, la ultimita, por favor, doctora CECIM, simulación clínica, 243-4049. Tenemos a don Gonzalo de la zona sur. Señor Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta, por favor? Sí, lo estaba escuchando al doctor Coca. La verdad es de que hay veces sorprendido, pero hay veces su mal diagnóstico hace de que la persona no sea reconocida en primera instancia su problema. Eso ha ocurrido con un familiar mío. Pasó 2 meses, bueno, y el primer diagnóstico no ha sido lo correcto. Discúlpeme, doctor, se debe acordar el caso de mi esposa. Después se le resultó el cáncer casi al año y ella ha fallecido. Entonces, para esto de reflexión que sirva de que el primer diagnóstico es lo más importante para salvar vidas, no para que mueran. Eso en el Hospital Obrero. Le agradezco. Muchas gracias. Es justamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Un diagnóstico precoz, temprano y adecuado, o sea, ir y no siempre pensar en lo más simple, doctor, sino en lo más serio, hacer el diagnóstico tempranamente, acudir al médico lo antes posible. Doctor. Solamente como aclaración. Sí, efectivamente, la señora acudió a la consulta. El primer paso es sangre oculta en heces. Se solicitó la sangre oculta en heces, lamentablemente no retornó y en el interín se presentó otra patología que recién se diagnosticó. Entonces, siempre el primer paso es la sangre oculta en heces para diagnosticar. Se le ha solicitado a la señora y por otro tipo de enfermedades se ha llegado lamentablemente a otra enfermedad más severa. Entonces, ese es el objetivo. Justamente hoy le agradezco al televidente el habernos llamado. Hemos hecho el programa dirigido a eso. Cuando tenemos manifestaciones, por más simples que sean, debemos acudir con un proctólogo. ¿Por qué? Lamentablemente el cáncer no duele, doctor. Y si duele, duele cuando ya la lesión está muy avanzada. Si tenemos síntomas, tenemos que acudir al médico. Es una región que no podemos verla, tenemos que consultar. ¿Por qué? Porque puede no ser un hemorroides o una fisura o un absceso o una hemorragia simplemente, puede ser cáncer. Y eso es lo que hoy día queremos transmitirles. Debemos acudir al médico. Ha sido el mensaje de hoy. Doctor, le quedo infinitamente agradecida, nos ha aclarado muchas dudas. Sabemos ya que debemos acudir con un proctólogo al tener estos síntomas que hemos mencionado. En nombre del Colegio Médico de La Paz y del programa Doctor TV, quiero hacerle presente este pequeño regalo para que no se olvide de nosotros y vuelva al programa a enseñarnos mucho más sobre estas enfermedades, que son muchísimas. Es una región muy pequeña, pero parece que hay muchas lesiones que son importantes a este nivel. Así que lo comprometo para venir nuevamente a explicarnos ya las causas de hemorragia como tal en esta región. Muchas gracias. Queridos amigos, ha sido un gusto el compartir hoy el programa con ustedes. Esperamos que haya sido de su utilidad. Nos vemos el día miércoles, como siempre, con el programa Doctor TV. Muy buenas noches. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado Doctor TV.